Módulo 4, Clase 1, Seguridad. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Aspectos a tener en cuenta para la seguridad de las salidas de campo. Política de la apropiación social del conocimiento. Conceptos de peligro o amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Diferencia entre los accidentes e incidentes. Tipos de riesgos potenciales. En esta clase veremos entonces nuestro cuarto y último módulo sobre preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad. En módulos anteriores ya habíamos hablado de la parte de planeación, la vida de campo y los materiales y equipos serían los tres pilares fundamentales en los que están sustentados las salidas de campo. Sin embargo, la seguridad en las salidas pues va a ser algo primordial. Podemos pensar en la seguridad como en una persona o como en un muñeco, ¿sí? Cuyo cuerpo pues es la seguridad, tiene una cabeza que correspondería a la gestión del riesgo, ¿sí? Tendría, digamos, unos brazos que le ayudarían, digamos, a hacer todas las operaciones y todas las cosas que quiera hacer, que por un lado son los permisos y por el otro lado son los autocuidados, y tendríamos una parte que serían las piernas que corresponderían a los equipos de seguridad, específicamente la parte de cuerdas y botiquines. El día de hoy veremos entonces la cabeza y el brazo de este muñeco llamado seguridad. Para la parte de permisos, durante mucho tiempo muchos geólogos siempre pensamos que era mejor pedir disculpas que pedir permiso. Sin embargo, las condiciones de seguridad de nuestro país y la legislación que hay alrededor de la propiedad privada han cambiado esto. Es muy importante siempre pedir permiso y respetar la propiedad privada. Es muy importante también que las autoridades locales, ¿sí? Civiles, militares e incluso religiosas, estén enterados de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros planes de campo y cuál es nuestro itinerario. Para esto existe una política llamada apropiación social del conocimiento. Esta, digamos que es una política de Estado que comenzó en los años 90, que básicamente lo que hace es llevar las ciencias a un lenguaje, digamos, de las personas del común. Esto ayuda a entrar a las comunidades y a que entiendan qué es lo que queremos hacer dentro de ellos, ¿sí? Es muy importante entonces también, por ejemplo, como vemos en las fotografías, corresponden a una salida de campo que fue a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta salida de campo, digamos que era en una parte de un parque natural, así que primero debimos pedir permiso en parques naturales. Después de que obtuvimos los permisos, tuvimos que hacer una jornada de precampo en donde, como vemos en las fotografías, hablamos con los campesinos, propietarios y vecinos del lugar, ¿sí? E incluso tuvimos que programar una reunión con un Mamo Kogi para que él pudiera darnos el permiso para avanzar y hacer nuestros estudios en la salida de campo. Es muy importante recalcar que no es bueno hablar de política o temas polémicos, ¿sí? Durante nuestros campos. Es importante respetar la diferencia y las costumbres locales de los lugares que visitamos. Debemos entender entonces que las autoridades, locales, ¿sí? Y regionales son muy importantes. Es decir, la policía y el ejército, las autoridades civiles, las autoridades ambientales, ¿sí? También necesitamos de algunos apoyos como los centros de salud, los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, ambulancias o grúas. Es importante que todos estos contactos y todos estos números estén anotados en nuestras libretas de notas para poder tener, digamos, rápidamente este tipo de información y podamos, digamos, acceder rápidamente a ayuda en los momentos en los que necesitemos. Ahora, hablando de los autocuidados, podemos entonces decir, en 1929 un campesino en Mocoa hablaba que alguien que va cuidadosamente va seguro y quien va seguro llega muy lejos, ¿sí? Esta, digamos, que es una premisa muy importante. Entonces, en los autocuidados, digamos, vamos a estar hablando, digamos, de algunos ítems en los que es importante recalcar cómo nuestra responsabilidad individual va a repercutir sobre el grupo completo de trabajo. El primer aspecto es la limpieza. No porque estemos en el monte tenemos que estar sucios o oler a feo, ¿sí? Es importante entonces, por el bienestar de nuestros compañeros y por el nuestro propio, tener, digamos, unas normas de limpieza, digamos, que nos permitan tener una sana convivencia. Es importante también la vestimenta y el protector solar.
sobre todo en áreas como en el trópico donde la radiación es bastante alta, ¿sí? Debemos utilizar pantalones y camisas manga larga, utilizar bastante protector solar, sombreros y gorras que cubran nuestra cabeza y utilizar todas las partes que están expuestas, grandes cantidades de protector solar. Podemos ver algunos ejemplos en las fotografías, digamos en donde si se utilizan pantalones que están rotos o prendas como los jeans que digamos no estiran mucho las fibras, podemos llegar a tener problemas. En la fotografía vemos como un estudiante se quemó la pierna por tener expuesta, digamos, una parte de su piel en la que no aplicó protector solar y en donde debía estar cubierto pues, para la práctica de campo. También debemos estar preparados para las lluvias. Es importante entonces tener una sombrilla y también tener un impermeable para que soportemos estas condiciones. A veces esos cambios de clima que pueden haber en los lugares pueden afectarnos y podemos llegar a pescar un resfriado y eso puede, digamos que, entorpecer nuestras labores de campo. Por otro lado, es muy importante siempre estar acompañado y cuando estamos queriendo acceder a lugares que son altos, siempre cuidar la espalda de nuestros compañeros, ¿sí? Casi siempre, cuando subimos a un lugar alto, ¿sí? Corremos el riesgo, digamos, de caer de ese lugar. Entonces es importante estar, digamos, muy bien ubicados detrás para que en cualquier eventualidad podamos proteger la caída de nuestros compañeros. O incluso, por ejemplo, como se ve en la fotografía de la derecha, debemos, si vamos a hacer actividades acuáticas, siempre parar, pensar y luego sí actuar. Siempre la seguridad primero. Tenemos entonces algunos ítems en los que debemos recalcar la importancia de los autocuidados. Es siempre importante tener los documentos a mano, ¿sí? Prevenir y mitigar los posibles riesgos. Es importante estar en una constante evaluación de las actividades que estamos desarrollando y de los posibles peligros o riesgos que podemos correr. Es importante también informar a nuestros familiares o conocidos sobre el lugar y fecha de las salidas de campo. También es importante curarnos en salud y llenar los formatos de responsabilidad civil, donde digamos hacemos un descargo de cualquier error que cometamos, pues va a ser de nuestra propia responsabilidad. Aparte de eso, es muy importante las normas de cortesía, siempre saludar y despedirse, cerrar y abrir los broches, siempre pedir permiso para entrar a los lugares, ¿sí? Es importante, digamos, es un deber de cualquier persona que participa en una salida de campo académica, conocer los programas e itinerarios de la salida para saber constantemente dónde se va a encontrar todo el personal. También es importante comunicar al líder de la salida de campo condiciones de salud o restricciones que tenemos, tanto alimentarias como físicas, ¿sí? Existen algunas salidas de campo en donde los estudiantes no avisan que tienen problemas con algunos tipos de drogas y, digamos, en algunas maniobras de primeros auxilios se puede administrar una droga que puede causarles algún daño. Es importante nunca andar solo, siempre hay que andar en parejas o en tríos. Informar al líder de situaciones o actos inseguros para prevenir incidentes o accidentes. Más tarde vamos a explicar un poco más esto. Respetar los protocolos de emergencias y comunicaciones también, digamos, nos va a permitir poder tener una noción bastante clara de los autocuidados que debemos tener. Vamos a finalizar entonces nuestro módulo con la parte de gestión del riesgo, ¿sí? En la fotografía podemos ver una señal de tránsito que, digamos, es muy característica en la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Habla de un arroyo que es peligroso. Entonces, vamos a definir primero qué es un peligro o amenaza. Digamos que es cualquier fuente conocida, latente o potencial que puede causar un daño a personas, objetos o en el ambiente. Ahora vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que algún evento peligroso se presente, ¿sí? Entonces, en este caso, la vulnerabilidad en la señal de tránsito correspondería al carro que se puede llevar o a la persona que se puede llevar el arroyo. Por último, tenemos el riesgo. El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice y produzca consecuencias en personas, objetos o el medio ambiente. Entonces, en la señal estamos viendo
cómo está el riesgo de poder perder el carro o poder perder la vida si nos metemos a un arroyo pues de manera irresponsable. Accidentes e incidentes. Es muy importante entonces diferenciar, digamos, este tipo de conductas. Un accidente entonces corresponde a un suceso, digamos, no esperado ni deseado, en donde se ocasionan pérdidas o daños a personas o a cosas materiales. Mientras que un incidente es también un suceso inesperado o indeseado, ¿sí?, que no ocasiona lesiones a las personas o a los objetos, pero que bajo ciertas condiciones diferentes podría llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo dos fotografías, una de una camioneta que sufrió un accidente, ¿sí? Tenemos pérdidas, y tenemos en la fotografía de la izquierda una práctica que es muy común en la parte norte, en la frontera con Venezuela, que es poner combustibles en los carros, digamos, en sitios que no son autorizados. Entonces aquí tendríamos un incidente. Vemos también entonces en las fotografías algunas de las lesiones que se pueden causar por incidentes, ¿no? Algunas bastante dolorosas, como por ejemplo la fractura de un dedo meñique, o algunas no tanto, como por ejemplo las ampollas que pueden salir por manipular cuerdas, o uno de los mayores enemigos que tenemos en el campo, que es el alambre de púas, que puede romper nuestra ropa o incluso nuestra piel. La última fotografía corresponde a una pierna que fue picada por algunos insectos. Entonces todos ellos fueron accidentes que tienen lesiones, digamos, moderadas o leves. En las siguientes fotografías podemos ver entonces actividades en donde no ocurren accidentes, pero potencialmente pueden ocurrir, ¿sí? Subir a superficies, digamos, que son muy inclinadas o que son muy altas, sin tener, digamos, la debida protección de una persona detrás, o trabajar en carreteras, digamos, sin chalecos reflectivos. Podemos ver entonces en una gráfica de accidentalidad cómo la mayor parte de lo que ocurre son los incidentes. Más o menos el 88% de la accidentalidad corresponde a los incidentes. El 11% corresponde a lesiones moderadas y solo el 1% de la accidentalidad se ve reflejado en accidentes que pueden ser graves o mortales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. La mayoría de las veces creemos que estamos seguros, pero en realidad están ocurriendo muchos incidentes que no son reportados o que no son estudiados lo suficiente. Finalmente vamos a hablar sobre los riesgos potenciales. Nosotros dividimos en tres los tipos de riesgos: los riesgos naturales, los riesgos biológicos y los riesgos antrópicos. En las fotografías podemos ver riesgos naturales, como por ejemplo en la parte superior tenemos un incendio forestal, en la parte inferior tenemos, digamos, inundaciones o arroyos, ¿sí?, o en la parte derecha. En la parte central podemos tener algún efecto producido por algún sismo, ¿sí?, o en la parte derecha, ¿sí?, en la segunda fotografía podemos ver, digamos, los riesgos que podemos tener asociados a volcanes. Todos estos son los riesgos asociados a riesgos naturales. Los riesgos biológicos básicamente se traducen en dos tipos: los producidos por las plantas y los producidos por los animales. Las plantas, entonces, en la fotografía de la izquierda tenemos una planta llamada pringamosa, digamos, u ortiga, que es una planta que si la tocamos vamos a producir, digamos, una reacción alérgica sobre nuestras pieles. Ahora los animales. Uno de los animales a los que más les tenemos miedo es a las serpientes, ¿sí? Entonces es muy importante pues estar pendiente de ellos. Pero también existen otros animales como los insectos, las arañas, los alacranes, las pulgas, las garrapatas. Existe toda una infinidad, digamos, que de animales, incluso los animales domésticos como los perros a las vacas, que pueden llegar a causar, digamos, algún riesgo potencial. Por último, tenemos los riesgos antrópicos. Los riesgos antrópicos son los asociados a actividades humanas. Podemos entonces tener los actos o condiciones inseguras. Entonces en la fotografía en donde vemos un niño parado al borde de un precipicio, él estaría cometiendo un acto inseguro, ¿sí?, porque está parado en una superficie que, digamos, no tiene mucha área y podría caer en cualquier momento. También vemos en la imagen central, digamos, riesgos asociados a contaminación, ¿sí?, bien sea de las fuentes hídricas o la producida por la basura. También es importante recalcar que dentro de los riesgos antrópicos también pueden haber riesgos emocionales.
Es decir, la depresión. Es muy fácil caer en una depresión, digamos, por estar lejos de la familia unos días o porque estamos en unas condiciones que no son las adecuadas. También el rechazo, el acoso son condiciones que debemos, digamos, tener muy en cuenta. Y debemos decir entonces con toda la claridad que no es lo mismo pensar en un salón de clases que pensar con el sol en la cabeza. Finalizamos entonces diciendo que nuestro principal objetivo en las salidas de campo es regresar todos sanos y salvos, eso sí, sucios, cansados, de pronto con algunas lesiones leves, pero completos, ¿sí? Es importante entonces regresar sanos y salvos. Hasta aquí entonces el módulo 4 de seguridad. Nos veremos en nuestra siguiente video lección, donde estaremos hablando de los equipos de seguridad, en particular sobre las cuerdas y los botiquines. Muchas gracias. ¿Qué aprendimos? La gestión del riesgo, los autocuidados, permisos, cuerdas y botiquines, piezas claves en la seguridad. Es clave pedir permiso porque la propiedad privada se debe respetar. Avisar a autoridades locales, militares, civiles, religiosas y propietarios los objetivos, planes de campo e itinerario de la salida de campo a realizarse. No hablar de política o temas polémicos, respetar las diferencias y costumbres locales. Apropiación social del conocimiento, política del Estado colombiano que data de los años 90, la cual garantiza llevar la ciencia a un lenguaje común, lo que permite entrar a las comunidades para conocer y entender qué se quiere lograr con la expedición o salida de campo que se está realizando en sus territorios. La responsabilidad individual, cómo repercute sobre el grupo completo de trabajo. Alguien que va cuidadosamente va seguro, y quien va seguro llega muy lejos. Autocuidados. Tener claras las normas de limpieza y sana convivencia para una buena estadía y exploración del lugar. Vestimenta adecuada para las salidas de campo y elementos de autocuidado como protectores solares, protección para la lluvia. Al escalar lugares altos debemos asegurar la espalda del compañero. Parar, pensar y actuar. Elementos claves en la exploración de los lugares. La seguridad primero. Ítems a tener en cuenta para el autocuidado. Documentos personales a mano. Evaluar la prevención y mitigación de los posibles riesgos. Informar a familiares y amigos sobre lugares y horas de salida. Siempre saludar y despedirse. Conocer programación e itinerarios de la salida. Comunicar al líder de la salida sobre condiciones de salud o restricciones que tiene. Nunca andar solo. No consumir alcohol o sustancias psicoactivas. Informar al líder situaciones o actos inseguros, incidentes y accidentes. Respetar protocolos de emergencia y comunicaciones. Peligro, amenaza. Cualquier fuente o condición latente o potencial que puede causar daño a las personas, objetos o ambiente. Vulnerabilidad, susceptibilidad, física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad ante un peligro latente. Riesgo, probabilidad en que un peligro se materialice, se haga realidad, suceda. Accidente, suceso no esperado ni deseado en la que se ocasionan daños a personas u objetos. Incidente, suceso no esperado ni deseado, pero que no ocasiona daños. Riesgos naturales, meteorológicos, físicos, volcanes, inundaciones, entre otros. Riesgos biológicos, representados en plantas y animales. Y los riesgos antrópicos, asociados a actividades humanas, contaminación o emocionales.